Vamos a hablar del equilibrio entre la materia y el espíritu, o sea, lo tangible y lo no tangible. Pero para eso vamos a estar compartiendo con un hombre maravilloso, lleno de mucha sabiduría, Daniel Ferminades. Impulso de una nueva vida es la cuenta y por eso voy a invitarlos en este momento. Gracias a todas las personas que se van conectando y que pueden en este momento con esta flechita invitar a otras personas a que se unan a esta charla de amor. Ah, maestro, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Qué alegría compartir contigo en este espacio, este día maravilloso después de un movimiento energético tan bello como el Portal del León. Bueno, maestro, ¿usted cómo está? Se le ve Bien, perfecto. bien. Bueno, gracias. Sí, así me siento. Está todo bien. A ver, todo bien es en el ánimo. Lógico que como toda persona uno tiene cosas que resolver, problemas que surgen, cosas que se rompen y hay que arreglar, pero el ánimo bien para poder enfrentar todo eso. Bien, bien. Así es. Así es, qué gran inspiración. Hoy vamos a hablar precisamente entre el equilibrio entre la materia y el espíritu. A veces creemos que solo el mundo material y a veces que solo el mundo espiritual. Y justamente la respuesta que nos acabas de dar, hay un perfecto equilibrio. Hablemos un poco de eso para despertar esa información en nosotros y poder cada día vivir en más armonía. ¿Cómo no? Ante todo quiero anunciarte y anunciarles que yo no puedo verte, o sea, tengo la pantalla en negro y solo estoy viéndome a mí, así que te aviso esto porque a lo mejor si haces algún gesto que yo tenga que leer no puedo verlo, nada más por eso. Perfecto. Si alguna cosa interrumpiré, pero creo que no será necesario. Bueno, Y bueno, lo importante es conectarnos de corazón a sí, sí, corazón. totalmente. Sí, y que sobre todo la gente pueda vernos y sobre todo escucharnos, ¿no? Y les sirva. Bueno, si hablamos de equilibrio entre materia y espíritu, y es algo que muchos están buscando, es porque entenderán que no lo tienen, ¿no? Que no lo han conseguido. Entonces, somos un espíritu que se expresa a través de la materia. El espíritu tiene sus necesidades, así como la materia tiene las suyas. Es decir, el conductor de este vehículo tiene sus necesidades, tiene que alimentarse, tiene que fortalecerse, tiene que tener en claro sus objetivos y a dónde quiere dirigirse, ¿no? Eh, el vehículo en sí, el coche que conducimos, también tiene que tener un mantenimiento, necesita atención. Ahora, ¿dónde se produce el desequilibrio en el que muchos pueden llegar a caer y de hecho caen, ¿no? Es en el que le dedicamos demasiado tiempo en la atención al vehículo, es decir, a las cosas de la materia, a lo pasajero, y prácticamente no le dedicamos tiempo a lo que es del espíritu, a lo que es eterno, a los valores eternos. Solemos valorar las cosas materiales, las cosas pasajeras, las cosas que, hablando desde lo espiritual, son casi intrascendentes muchas de ellas. Y sin embargo, a veces consagramos nuestra vida en buscarlas, en poder conseguirlas, en abrazarlas, en atesorarlas y querer sentir que esto nos otorga algún tipo de poder o satisfacción y nosotros expresar y compartir lo que tenemos con las personas que nosotros seleccionamos. Entonces todo esto nos va llevando la vida en atender cosas materiales, olvidándonos del espíritu. Muchas veces olvidándonos del espíritu, ¿no? Digo que tal vez hasta inclusive los religiosos que buscan de cumplir con ciertos dogmas y exigencias que se pueden presentar dentro de su religión, tienen muchas veces un día de la semana en lo que se dice es el día de descanso que hay que consagrar a Dios.
pero todos los días hay que consagrar a Dios, todos los días hay que vivir desde Dios en la materia en la que estamos, porque la materia en la que estamos es su creación y Dios es lo que somos, es decir, somos, lo digo con respeto y entendamos, ¿no? Sí, sí. Somos imagen y semejanza del Creador. Entonces estamos viviendo en nuestra creación, estamos caminando nuestra creación, estamos caminando la creación de nuestro Padre para tomar conciencia de su inmensidad y de todo su valor, de todo lo que es valioso para el espíritu y le puede ayudar a crecer, a desarrollarse y a hacerse cada vez más consciente de su existencia, de sus capacidades, y también caminando para ver todo aquello que pueda estar en el mundo, que a veces puede ser necesario, pero solo por un tiempo, y luego tenemos que aprender a hacer a un lado para poder seguir caminando, ¿no? A ver, yo ocasionalmente a lo largo del día tengo sed. Entonces, cuando siento que tengo sed, busco y acudo al agua, tomo el agua y sigo mi vida. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, por temor a que la sed surja en algún momento y no vaya a encontrar agua o no esté a mi alcance, voy a estar llevando un tonel encima mío, por las dudas lo necesite. Pero Sí. bueno, muchas cosas llevamos así en la vida por temores. Sí. Entonces, le damos mucha importancia a los temores y no queremos padecer, porque el temor nos habla de posibles padecimientos o peligros, situaciones difíciles, situaciones desconocidas que no sabemos si podremos controlar o superar. Entonces, atendemos demasiado nuestros temores y vivimos tratando de llenarnos de cosas dentro de la materia que nos traigan seguridad y que nos hagan sentir tranquilos y pensamos que eso es muchas veces equilibrio. Ahora sí, ¿no? Tengo sobre mi espalda el tonel de agua, tengo una mesa cargada con manjares por si tengo apetito, llevo también un sillón muy cómodo en la espalda para si me canso poder sentarme ahí, pero a ver, cargamos con tantas cosas que se nos hace difícil marchar y a la vez la mayor parte de nuestra atención está puesta en mantener estas cosas y no perderlas. Entonces, dedicamos demasiado tiempo a esto, que no digo que estas cosas no tengan valor, porque como dije, yo a lo largo del día en repetidas ocasiones tengo sed y tengo que tomar, es decir, también me canso y tengo que sentarme, tengo Sí. hambre, debo comer, o sea, todo tiene valor y tiene importancia, pero en su lugar. Esto es justamente lo que es el motivo del encuentro de hoy, ¿no? Buscar y encontrar, entender cuál es el equilibrio. Todas estas cosas en un momento, para muchos de nosotros, estas que nombré son básicas y fundamentales, son necesarias. Hay otras que no lo son, pero bueno, cada uno tendrá que ver qué es necesario y qué es un deseo en sí que quiero llegar a tener, tal vez a manera caprichosa o por hacer alguna experiencia personal. Bueno, si vamos a enriquecernos con la experiencia, atravesémosla, pero no nos quedemos enfocados solamente en esto, ¿no? Como dijo Jesús, donde están tus ojos está tu corazón. Entonces, si nuestros ojos están puestos, pongámosle incluso en el caso de una persona religiosa que un día de la semana consagra a Dios y el resto vive su vida, tal vez tomando en cuenta lo que Dios dice este día, ¿no? Pero 6 días vive trabajando más para sí y uno tal vez descansa de ese trabajo y trata de consagrárselo a Dios. Eso es un poco de desequilibrio. Dios fue Dios los 6 días de creación y Dios siguió siendo Dios el día de descanso. Wow. Es decir, no dejó de ser uno por tomar la posición o el lugar del otro. Cuando descansó no se olvidó que era Dios, no dejó de mirar la creación y que se maneje sola, que se arregle sola y salga como pueda adelante. No, estuvo atento. Entonces, cualquier logro que tengamos nosotros, cualquier prosperidad, cualquier resultado de un esfuerzo, tenemos que sostenerlo con atención, ¿no? Si nunca trabajé la tierra y decidí hacerlo, ahora que decidí hacerlo,
comienzo una etapa nueva en mi vida en la que tengo que atender algo más y algo que es valioso, porque eso que parece no valer tanto que solo una semilla, dentro suyo, si la cuido como corresponde, hay toda una vida que habrá de surgir que se multiplicará en semillas, en alimento, en riqueza, en un bien, que puede ser un bien que yo valore desde mi individualidad, pero que también llegaré a entender con el tiempo, o puedo ver a tiempo que es valioso para todos. Y entonces eso me incite a compartir, es decir, me proponga esto, ¿no? Llevar a los otros también ese alivio, ese bienestar que yo siento por lo que obtengo. De esta manera estoy en el mundo material, haciendo las cosas que el mundo requiere, pero enfocándolas desde el espíritu. Entonces, para tener equilibrio, ¿vieron la justicia que se la dibuja como una dama que tiene una balanza en sus manos y esa balanza tiene dos platos y esos platos tienen que estar equilibrados? Entonces, ¿cómo es equilibrado? ¿Qué es el equilibrio? Bueno, lo justo, ese es el equilibrio. Lo justo es equilibrio. Entonces, tiene que haber tanto como hay de materia, tanto de espíritu. Y para poder hacerlo así, hay que llevar la materia desde el espíritu. Porque si quiero llevar el espíritu desde la materia, es difícil conseguir el equilibrio. ¿Por qué? Porque el espíritu puede ver de las necesidades de la materia, pero la materia difícilmente comprende de las necesidades del espíritu, porque el espíritu puede ver sobre lo material porque es la fuente de creación, el espíritu, la imagen y semejanza del creador, y sin embargo la materia es lo creado. Lo creado no puede comprender al creador. Entonces tengo que llevar la materia desde el espíritu y de esa manera consigo el equilibrio. No es ser una persona religiosa que va proyectando bendiciones y deseando lo mejor a cada uno, haciendo todo este ademán que hace que parezcamos personas amorosas y muy espirituales. No se trata de eso irnos tal vez a ese extremo, ¿no? Alguno lo sentirá y lo hará de corazón, pero se trata de, en lo cotidiano, en las relaciones con las personas, en el trabajo, en nuestra vida, poner todo de nosotros para dar lo mejor, más, porque es lo que piensa el espíritu. Fíjense, el espíritu es creador, el verbo es creador. Entonces Dios podría haberse quedado tranquilo en el universo como estaba y sin embargo tuvo la voluntad de crear. Entonces nosotros tenemos voluntad de crear, tenemos voluntad y queremos asumir el compromiso que hay que asumir cuando hemos creado a cuidar aquello que creamos en todo su desarrollo y evolución. ¿Creamos porque estamos aburridos o creamos porque tenemos un propósito a la hora de crear, ¿no? Dios no dijo, ¿qué puedo hacer? Estoy aburrido. A ver, voy a crear un universo. Eh, entonces, tiene claridad de propósito. Está escrito muy en las alturas del cielo que Dios conoce el fin desde un principio. Entonces, Él vio a dónde quería llegar y lo que estaba proyectando, ¿no? Entonces, nosotros, no desde estas llanuras en las que estamos, ¿no? Estamos todavía lejos de esas alturas, pero podemos traer eso a nuestra vida. ¿Tenemos en claro lo que estamos buscando? Y lo que buscamos, ¿son objetivos espirituales o son objetivos meramente materiales? Muchos de los objetivos materiales, espirituales, se deben de alcanzar a través de una forma material, por eso estamos en este mundo, ¿no? Entonces, entender toda la creación y parte de la creación, parte del cielo, es la materia. En la materia se expresa el cielo. Cuando ustedes miran las estrellas, y hoy sabemos, porque hace un tiempo no lo sabíamos, pero que esa lucecita que se ve todas las noches en ese lugar que le decimos estrella, puede llegar a ser una galaxia y tiene cientos
de miles de millones de estrellas dentro, con sistemas planetarios alrededor de cada una de ellas, con lunas, muy Ujú. probablemente diversas formas de vida. Entonces, es tan vasto el universo y sin embargo nosotros nos concentramos en lo material, ¿no? En ganar la lotería, en poder tener, en hacer el menor esfuerzo y tener lo más posible. Cuando uno anhela las cosas del mundo, como decía Jesús, ¿no? Cuando uno busca oro, podrá encontrarlo solamente aquí. Y entonces, si su anhelo es buscar y tener y poseer oro, tendrá que volver todas las veces que sea necesario hasta que cambien sus necesidades y su entendimiento, ¿no? Y empiece a anhelar alcanzar lo que está en el cielo. Porque si lo que anhelo es de la tierra, eso me traerá de vuelta a la tierra, porque aquí está lo que anhelo. Ahora, cuando desde la tierra comience a anhelar lo que es de los cielos, el bien espiritual, ¿a dónde me conduce ese camino si no es a esos cielos? Y esos cielos no es a través de la muerte física, es en esta vida. Yo Ujú. valoro el cielo hoy estando aquí vivo como cualquier persona. Y también valoro las cosas materiales y trabajo por ella y algunas me faltan, es decir, como cualquier persona, pero tengo en claro qué es lo que está por encima de todo, ¿no? Entonces, es el espíritu. El espíritu es lo que soy y tengo que cuidar los vehículos que tengo. Por eso, un cuerpo se tiene, un alma se tiene, pero un espíritu se es. Entonces, soy un espíritu que tengo que cuidar mi cuerpo, que tengo que cuidar mi alma y que tengo que enriquecerla, iluminarla. Eso a través del entendimiento. Por eso estamos en la escuela, para estudiar. Fíjense ustedes, si yo tengo que entender cómo funciona mi vehículo y cuál es su propósito y tenerlo en condiciones, fíjense que hay que centrarse más en el estudio de lo que pasa dentro Ujú. que de lo que está haciendo el otro, ¿no? Porque ¿de qué sirve que yo viva criticando lo mal que anda el vehículo del otro o lo Sí, mal que el otro conduce en su vida, ¿no? ¿Qué sí. me cambia a mí? Entonces, yo tengo que cambiar para bien, tengo que mejorar. ¿Para qué? Para tener más para aportar a esta sociedad que tiene tanta necesidad de cambio para bien. Total. Y cuando mencionabas el cielo, el mismo Maestro Jesús lo decía, cuando tú realmente experimentas el reino de Dios, lo demás se dará por añadidura. Y esa paz interior realmente es el reino de Dios. Y esa paz, podríamos decir que es ese equilibrio entre la materia y el espíritu. Claro, lo que pasa es que a veces alguno experimenta esa paz en un momento tal vez de arrebato, de conexión o de elevación, pero luego también, así como llegó, fácilmente se puede ir y no suele durar demasiado tiempo. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tomar eso como un momento de energía y de impulso para poder salir adelante en ese camino o en esa realidad, ¿no? Y que se abran nuestros ojos. Ahora, los ojos están cerrados porque queremos tenerlos cerrados. Si yo dedico tantos días de la semana a mirar y a entender y a anhelar y desear las cosas del mundo y muy poco a lo que es de Dios, entonces en esa materia estaré siempre en deuda, siempre limitado en mis conocimientos, porque poco tiempo le dedico. Entonces hay que estudiar, es decir, hay que profundizar y hay que tener interés de hacerlo. Pero, ¿qué despierta mi interés? El que yo vea valores. Entonces, si yo solo veo valores en las cosas materiales, me concentro en esto. Y no está mal, es lógico, pero también tengo que estar viendo que lo material es posible por el espíritu que soy, ¿no? De ahí proviene lo material. A ver, esto uno tiene que ir entendiéndolo. Yo sé que ustedes no lo van a entender porque yo lo estoy diciendo, lo tienen que entender ustedes. No van a hacer nada que yo estoy diciendo, ustedes tienen que hacer lo que entienden. Entonces, es que yo hago lo mismo, yo hago lo que entiendo, a mí nadie me ha impuesto estar acá sentado hablando o dedicar mi vida a esto, nadie me lo impuso,
lo entiendo, lo amo, es decir, lo pude amar porque entendí que para mí era vital y que se volvía mucho más valioso lo que tenía cuando lo compartía, porque ya no era solo algo que tenía yo, sino también tenía otro. Dije, a mí me ha hecho feliz, esto ha llenado mi vida, le ha dado sentido, como antes no lo tuvo, es decir, quiero esto para otros. Entonces, como quiero para otros, trato de ayudar a los otros a que se acerquen a su realidad espiritual, no lo que yo estoy diciendo. Es decir, lo que yo estoy diciendo es mi experiencia, ¿no? Si todos estamos mirando hacia el horizonte, cada uno sabrá qué ve, qué puede llegar a ver y en qué se centra. Algunos se centran en algo específicamente, ¿no? Porque, a ver, si miramos al horizonte, lo normal y lo natural, que el que tiene sed, lo que le va a resaltar es el río, el arroyo. El que tiene hambre va a ser ese árbol que está cargado de frutos. Entonces, el que tiene calor va a ser ese frondoso árbol que produce sombra. Cada uno va a estar mirando tal vez lo que necesita. Pero una vez que cubrimos nuestras necesidades es que podemos ver todo lo demás. Por eso el principio del ego, Claro. ¿no? El ego me llega a ver primero mis necesidades, pero cuando cubro mis necesidades puedo ver el resto del paisaje. Y no solo el paisaje, sino también puedo ver a todos los demás que están mirando junto a mí esta creación. Pero, claro, el equilibrio. Si me quedo solo en eso, es decir, necesito sombra porque siento calor y lo único que miro es eso y lo único que tengo en la cabeza es poder llegar a estar en esa sombra, voy a estar pensando constantemente en cómo llegar hasta ese lugar y dejo de prestarle atención ni a las personas y a todo lo demás. Entonces, todo ese universo que está ahí delante ante mi vista, yo solo puedo ver aquello que deseo, aquello que siento que necesito, que quiero. Pero si me demoro mucho tiempo en alcanzarlo o consagro mi vida a eso, mi vida va a pasar buscando aquello. Entonces, ¿qué va a pasar como un alumno que solo se concentró en una materia porque es la que le gusta y no estudió todas las demás y nunca quiso verlas? Bueno, va a tener que volver a la misma aula en la que estaba. No es que repite de grado, continúa en donde estaba. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas que no comprendió para poder pasar de grado. Porque para poder pasar de grado hay que comprender todo lo necesario para poder entender lo que en el grado superior vayan a compartirme. Entonces, somos alumnos, ¿no? Estamos Sí. aquí para aprender, pero no solo lo que pasa afuera, los sentidos físicos se enfocan en lo externo, pero la conciencia ve hacia adentro. Entonces, tengo que ver qué pasa en mi interior. Todo lo que los demás están haciendo me afecta de alguna manera. ¿Cómo me afecta? Esto tengo que responderme. ¿Me saca de un equilibrio? ¿Me pone y me lleva a algún tipo de extremo? ¿No? Las injusticias me duelen en el corazón por lo que aquellos se hacen y por las víctimas, o me toca la ira y me lleva a reaccionar contra aquellos que están llevando adelante esa injusticia y yo quisiera y pienso tendrían que escarmentar, porque lo que aquel hizo está mal y la víctima padeció injustamente, pero lo que yo estoy sintiendo lo llevo conmigo. Y lo que más me daña es lo que yo estoy sintiendo, me daña más que lo que el otro me pudo hacer inclusive, porque el único que puede quitar eso que llevo dentro, que me lleva a ser injusto o a querer tomar la ley, la justicia en mis manos, el único que puede cambiar esto soy yo. Entonces, si no me aboco a cambiarlo, caminaré por la vida con esto. Y si mi vida se termina con esto sin haberlo visto y trabajado, tendré que volver a trabajarlo acá. ¿Por qué trabajarlo acá? Porque es acá donde esa realidad se manifiesta. Entonces, en los cielos hay perfección y ahí nos reconectamos con la perfección para volver a trabajar sobre las imperfecciones. Pero son palabras, términos, perfección, imperfección, pero no sabemos distinguirlo a veces, ¿no? Lo que es bueno de lo que es malo. Lo que a mí me gusta es bueno, lo que a mí no me gusta es malo. No, no es cuestión de Así gusto, no es, funciona. ¿Sí? es cuestión de entendimiento, ¿no?
Sí, así es, porque a veces lo que consideramos malo, muchas personas pues han sacado gran provecho de eso. Por ejemplo, el momento en el que yo tuve, digamos, como una quiebra económica, para muchas personas era malo, para mí era un momento temporal, sabía que de ahí iba a salir. ¿Cuándo y cómo? No tenía claridad, pero había algo en mi ser que me decía de ahí vas a salir. Pero finalmente ese fue el momento donde más pude encontrarme, pues para poder darme cuenta que había que generar equilibrio. Entonces fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pero en ese momento fue lo peor que me pasó. Claro, pero a ver, cuando nos gobierna el ego, vuelvo otra vez a este ejemplo de en el paisaje, todos mirando, y el que quiere y tiene calor quiere sombra, ve el árbol con sombra, el que tiene sed ve el arroyo. eh, el que ve el arroyo empieza a compartir a los demás que quieren llegar a ese arroyo porque tiene sed y entonces empieza a buscar la manera de avanzar para poder llegar y el que está con calor y quiere sombra dice, no lo entiendo, ¿para qué busca el arroyo si ahí hay un árbol que produce una sombra espectacular y es mucho mejor? ¿Pero por qué dice eso? Digo, porque lo rige el ego. Todavía estamos tomando en cuenta nuestras propias Uh necesidades, no -huh, estamos valorando las ajenas, ¿no? uh -huh. Esto que parece algo de una caricatura, en lo que estoy relatando, hace que tengamos roces entre los humanos, ¿no? Estamos de acuerdo en muchas cosas, pero vive resaltando aquellas cosas en las que no. Entonces, tenemos hijos y nuestros hijos hacen la mayor parte de las cosas bien, pero una que hace mal no se las perdonamos. Y Sí. eso es lo que resalta. Lo mismo pasa con el político y con tantas otras áreas en las que las personas llevan adelante las cosas, ¿no? Entonces, tenemos que prestar atención a lo que es importante y también valorar todo y agradecer todo, ¿no? Entonces, ser personas agradecidas, personas que, como acabas de decir justamente, es una persona agradecida. Muchos no quieren pasar por esa Uh situación -huh. de faltante, de estar limitados, ¿no? De que se vea amenazada su prosperidad. Pero uno puede llegar a ver, como has podido hacer, de que es una experiencia tal vez nueva y distinta, pero no perder la fe y saber que voy a poder salir adelante y que solamente tengo que esforzarme lo máximo posible para poder encontrar ese camino que sé que tengo que transitar para salir. No me voy a quedar ahí desde la necesidad esperando que se haga el milagro de que llegue a mi vida lo que necesito. Tengo que esforzarme. Entonces, cuando están esos valores o esa fuerza en uno, que una de esas fuerzas importantes para poder salir adelante es la de la voluntad, pero no hay fuerza en la voluntad muchas veces porque no tenemos en claro lo que debemos alcanzar, como por ejemplo comentabas, tenías en claro que ibas a salir adelante y eso le da fuerza a la voluntad. ¿Por qué? Porque te conduce a pensar en cómo poder salir adelante lo antes posible y te lleva a no escatimar esfuerzos. Entonces ahí uno ve la fuerza de voluntad. Ahora, cuando uno piensa que no va a poder hacerlo, es que uno por ahí se abandona y la voluntad parece no asistirnos. Y decimos, me falta voluntad, no tengo la fuerza suficiente. Y no, si me estoy dando por vencido antes de siquiera dar un paso, ¿no? Entonces, muchas cosas tenemos que entender. Todo esto que estoy diciendo son cosas que tenemos que entender nosotros en esta vida. No venimos solo a estudiar las estrellas y cómo se mueven y las jerarquías espirituales. No es que atendiendo y sabiendo cómo funciona el cielo espiritual vamos a resolver las cosas materiales, porque yo puedo decir lo mismo, yo puedo estar aquí hablando y teniendo la claridad que tengo y desde ahí intento compartir de ese orden celestial, pero a veces no llego a fin de mes, entonces no me resuelve tener ese conocimiento que materialmente tenga lo que necesito. Es decir, tengo que llevarlo en Uh equilibrio, -huh. ¿no? Mientras hago esto, tengo que también cuidar lo otro y ver cómo tener la necesidad.
y saber distinguir en la medida de que hay tantas cosas que podemos necesitar, que es fundamental, que es indispensable, que no es indispensable y entonces no tiene sentido enfocarse en aquello. Tal vez quisiera tenerlo, tal vez hay un sillón más cómodo que este en el que estoy sentado y me haría pasar mejor la hora que estoy aquí sentado, pero pienso en la inversión y pienso que se lo voy a tener que quitar, ni lo pienso, quitarle el alimento a mis hijos. Entonces, me ordeno. Esto parece una tontería porque ¿qué tiene que ver con el espíritu? No, eso es lo que hablamos hoy, equilibrio. Entonces, en ningún momento dejo de ser un espíritu. Cuando tengo hambre o cuando estoy saciado y pude tener. Cuando tengo más de lo que necesito, nunca dejo de ser un espíritu. Entonces, como espíritu tengo que llevar el equilibrio y traer equilibrio a lo material, porque el creador es un ser de luz. Pero ese ser de luz también le dio forma, sustento y lo introdujo en el tiempo y en el espacio a la materia y a la vida dentro de esa materia, para que pueda experimentar el infinito, es decir, conocer, pero para poder llegar a conocer ese infinito, primero tenemos que ver de qué somos capaces nosotros. Y somos capaces de llegar al cielo y alabar a los ángeles, pero somos capaces de ver un vecino que hizo algo, que estacionó su auto frente a mi portón y entonces reacciono que no sé qué hacer y cómo darle un escarmiento. Pero entonces soy capaz de todo eso, ¿no? Entonces tengo que ser sincero conmigo, ¿no? Puedo ser amor aquí en el vivo, pero cuando cierra el vivo me envuelven los problemas y empiezo a reaccionar contra las personas que están al lado por la molestia que tengo. Todo eso es realidad. La verdad os hará libres. Y la verdad es todo lo que hay para ver, no solo ver lo bonito de nosotros, porque eso tal vez ya es un logro, es una conquista, pero trabajemos desde ahí y multipliquémoslo. ¿Y cómo se multiplica? Compartiéndolo, trabajándolo, ¿no? De alguna manera abonándolo, fertilizándolo para que se reproduzca en nosotros y tengamos más para dar. Vamos a ser personas más felices cuando nos dediquemos más a dar que a buscar para nosotros, pero todo tiene un orden. El ego me lleva a buscar lo que necesito. Cuando obtengo lo que necesito, conozco la saciedad. Cuando tengo la saciedad es que dispongo de tiempo para ver de la necesidad de los demás. Cuando veo la necesidad de los demás, puedo llegar a entender que necesitan si yo pude saciar esa necesidad previamente. Entonces, cuando la sacié, tengo el entendimiento. Y con el entendimiento me acerco a los demás a ayudarle a poder llegar a su saciedad, ¿no? Es decir, cómo conseguir, cómo laborar, cómo caminar o por dónde para poder conseguir lo que están necesitando y de esa manera pueda entonces descansar. Descansar después de haber trabajado, ¿no? No querer descanso sin haber trabajado y esperar que milagrosamente Dios nos conceda todo. Es decir, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los deudores. Es decir, no es siempre estar pidiendo y uno no estar de alguna manera sujeto a tener que cumplir con nada, ¿no? Entonces, cuando pido a Dios, primero tengo que ver qué pido y tengo que ver qué es lo que yo estoy dando o haciendo por lo que pido, ¿no? No sé si esa es una cuestión mundial, pero acá en estos días fue un santo, San Cayetano, que dicen que es el patrono del trabajo, y entonces mucha gente va a pedir trabajo, pero ustedes saben que hay gente que va a pedir trabajo al patrono, a su iglesia, y no siquiera compra un periódico para ver las ofertas de trabajo, los pedidos. Entonces, bueno, no va a venir San Cayetano a traerme trabajo a mi casa, va a tocar el timbre y me va a ofrecer qué es lo que hay y va a ser justo lo que yo quería y con el salario que esperaba. Es decir, tengo que buscar todo eso. Si quiero mejor salario, tengo que perfeccionarme en mi trabajo para merecer un mejor salario, ¿no? Pero bueno, acá hablo yo de trabajo siempre, pero todo esto
si lo llevamos en equilibrio como espíritus, que vivimos en el mundo de la materia en el que estamos, es en donde nos podemos ver favorecidos en lo personal, porque vamos a ir creciendo en conciencia. La conciencia es y se obtiene a partir de la experiencia personal. Ninguno va a salir consciente de este vivo porque estuvieron escuchando algo que pudo hasta ser revelador. ¿Por qué? Porque simplemente es una información. Es una información que si yo valoro, la trataré de llevar a la práctica, porque es decir, esa información fue una semilla que me entregaron, que ahora tengo que ponerla en tierra, en el mundo en donde vivo, y ver que pueda florecer, desarrollarse, crecer, multiplicarse, dar frutos para poder alimentarme de ellos. Entonces, no es lo mismo poder alimentarse de los frutos del propio esfuerzo y del trabajo que uno sabrá agradecer, ¿no? Es decir, es una gloria, es una gracia, es una alegría en el espíritu poder cosechar de lo que uno estuvo trabajando, que estar, es decir, como opuesto a esto, esperando de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, bueno, como si lo pensamos desde el espíritu, siempre tenemos que ver que si nos dirigimos a Dios, solo puedo esperar de tu misericordia, porque nada puedo pedir por merecimiento. Es decir, ser humildes ante Dios, ¿no? No estar esperando que Él nos dé lo que tendríamos que ganarnos nosotros mismos. No solo de pan vive el hombre, sino también de las palabras que brotan de la boca de Dios. Las palabras que brotan de la boca de Dios, Dios sabe cuáles deben ser. Pero el pan que necesito yo para tomar por mi boca es lo que tengo que concentrarme en conseguir y hacer. ¿Y cómo? ¿Y desde dónde? Desde la inspiración de esas palabras que brotan de la boca de Dios. Es decir, desde el Espíritu. Recuerda lo que dijo Jesús cuando lo criticaron porque iba a comer a una fiesta donde habían sacrificado unos corderos para halagarlo a él y para sus discípulos. La fiesta que él llegaba, lo criticaban que iba a comer con pecadores, ¿no? Con personas que tenían hasta esclavos o sirvientes que no atendían como corresponde. Lo criticaban a Jesús por eso, y que iba a comer carne. Bueno, él dijo, no es lo que entra por la boca lo que ensucia, sino lo que sale de ella. Entonces, lo que sale de ella, ¿de dónde viene, no? Y lo que está acá, que es lo que lleva a que haya palabras en la boca, ¿de dónde viene? De nuestros sentidos, ¿qué estamos atendiendo? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos depositando en nuestra mente, ¿no? Total, impresionante, sí, un paso a paso para llegar a ese equilibrio. Maestro, hablabas de algo muy revelador y es precisamente cómo en este equilibrio, en esta búsqueda del equilibrio o en esta práctica más bien de llegar a ese punto de equilibrio, empezar por la materia y a veces podríamos creer que es empezar por el espíritu. Claro, claro. Es que empiezo por la materia porque la materia es algo que tengo y el espíritu es lo que soy. Entonces, soy un espíritu que no dejará de ser espíritu, no importa lo que a través de la materia haga. Entonces, como espíritu tengo que comenzar por la materia. A ver, volvamos a este orden de que soy un espíritu que necesita de este vehículo para poder moverse en esta escuela y experimentar la vida en la forma material, pero de la cual rescataré conocimientos que enriquecerán mi espíritu, porque me enseñarán a valorar la vida, conociendo de sus orígenes y de sus sentidos, y de su camino y su trayectoria. Entonces, el conductor tiene que poner en condiciones el vehículo para poder andar a través de él. Es decir, el vehículo no va a poner en condiciones al conductor, Sí, ¿no? así es. Ajá. Entonces, claro, tengo que como conductor, que asumo soy, poner en condiciones el vehículo, Total. que yo me subo al vehículo o estoy en él o me muevo a través de él
por este mundo material, tiene que estar en condiciones y responder. A donde sienta y entienda que tengo que ir, tiene que responder y dirigirse hacia ese lugar. No que yo quiero ir a meditar, pero el vehículo quiere ir a la playa, ¿no? Es decir, la forma material quiere vacaciones y descanso Sí, y sí, sí. fiesta, y el espíritu quiere hacer silencio. Bueno, eh, entonces este vehículo que estamos hablando tiene una cierta inteligencia propia, ¿no? Ujú. Es decir, el ego tiene su propia necesidad y su propio entendimiento, que son muy limitados a comparación del espíritu, pero los tiene. Entonces, hay que ponerlos en orden. Tenemos que ser como un padre, de alguna manera, y como un hijo debe ser el ego, en que lo tengo que poner en orden, que lo tengo que formar, y formar informándolo, es decir, sabiendo qué es lo que debo hacer, no respondiendo solo a impulsos que vienen con tanta fuerza y tan rápidamente que no llegan a ser percibidos de dónde proviene y yo simplemente respondo, ¿no? Si, si nos podemos ver en este mundo como si fuésemos personas que están sobre un velero en medio de un mar tranquilo, vamos a un día despejado y hermoso, es un día hermoso para disfrutar y agradecer a Dios, ¿no? Pero es hermosa la imagen. Ahora, de repente sopla un viento. Y ese viento cuando sopla, por supuesto, encuentra resistencia en las velas y comienza a desplazar a la embarcación con nosotros adentro. Y vamos hacia algún lado y nos movemos. Dice, qué hermoso un poco de viento, nos podemos mover, qué hermoso que es poder desplazarse por el mar. Sí, todo es muy hermoso, pero ¿a dónde estamos yendo, no? Ujú. Es decir, si yo tengo en claro a dónde tengo que ir, entonces entiendo que no cualquier viento me favorece Ujú. y que inclusive cuando no sopla viento, no se trata solo de disfrutar el día, se trata de que si entiendo que tengo que llegar a donde debo ir, tengo que ponerme a remar, no esperar que el viento me lleve sin hacer ningún esfuerzo, ¿no? Entonces, ir por la vida no es solo dejarse llevar y los Ujú. impulsos que llegan como manera de viento nos lleven hacia donde ellos lo dispongan. Y algunas personas interpretan que esta es la voluntad de Dios, Ajá. ¿no? Lo sentí y lo hice y no puse ninguna resistencia. Pero hay muchas cosas en nosotros que no están todavía comprendidas. Ujú. Imagínense, estamos en una escuela. En esta escuela hay aulas. En cada una de estas aulas hay alumnos. ¿Y por qué hay aulas? Porque hay distintos grados de desarrollo de la conciencia. Entonces, no es lo mismo el viento que sople para un niño que está en el kinder y en su embarcación en medio de esa mar, que para una persona ya más adulta, un joven o un adulto en grados más avanzados, tal vez ya universitarios, y sople el viento. Es decir, el entendimiento que tienen, cómo manejan esa fuerza, es de una manera distinta. ¿Por qué lo manejan distinto? Porque tienen una distinta formación. Ujú. Esto tenemos que entenderlo, porque a veces nos ponemos a querer discutir con personas cosas que hay personas que no pueden entender o no tienen el entendimiento que tenemos nosotros, que no es más ni menos, ni uno vale más que otro, sino simplemente lo que hace la diferencia es la dedicación, ¿no? Al estudio, para poder llegar a comprender el valor que hay en el conocimiento. Hay personas que se conforman con lo que tienen y con lo que la vida les da, y hay otras que quieren ir más allá y no solamente cubrir su necesidad, sino que quieren poder tener más para tener un sobrante, un excedente para administrar, para poder darle a otros que necesitan. Bueno, hay distintos propósitos que en la vida podemos llegar a tener. Eso lo va marcando nuestra evolución. Pero digo esto porque si entendiéramos esto, tendríamos menos roces entre las personas. ¿Cómo sería posible para ustedes llevar a la práctica otra cosa que dijo Jesús? No tiréis margaritas a los cerdos, porque nosotros nos creemos más santos que Jesús muchas veces, ¿no? Porque Sí, yo he sí. escuchado personas que dicen, yo no soy quien para juzgar si es un cerdo o no. Sí, Pero, sí, sí. entonces,
¿Qué dijo Jesús? ¿Se equivocó con lo que dijo? Es decir, de alguna manera me estuvo hablando que tengo que distinguir. Porque si me Ujú. dijo, no tiren margarita a los cerdos, presten atención. No todos son ovejas, no todos son lobos, no todos son un prójimo que está dispuesto a compartir con felicidad sus logros. Hay algunos que no lo valoran. ¿Qué es lo que hace el cerdo? Envuelve todo en barro. Por eso, no tiréis margaritas o perlas, como lo traducen también. Es decir, algo blanco, puro, inmaculado, en el barro que lo pisoteará. Es lo que dijo Jesús. No tiréis margaritas a los cerdos, porque la pisotearán y se volverán en contra vuestra a querer devoraros. Es decir, la pisotearán, la envolverán en barro, y ahí desapareció el blanco de la margarita. Y entonces, no es algo que ellos valoren. Por eso, no es que no necesiten, pero para que puedan llegar a valorar lo que tengo para compartir, también tengo que hablarles, por ejemplo, el caso de un cerdo, yo tendría que ir y decirle que existe un mundo con colores, con aromas y variados, ¿no? Con distintos terrenos, y él vive siempre en el barro. Uno le pone la comida, yo lo he visto físicamente y muchos tal vez lo conocerán, ¿no? Yo, tal vez parte de mi crecimiento fue en las montañas, aquí en Argentina, y he estado en lugares donde había criaderos de cerdos, he visto que la persona que los criaba les llevaba a su chiquero en unos platos de aluminio, ¿no? Bien brillosos, la comida que era harina de maíz y un preparado que le hacían para que coma. Y lo ponían sobre el chiquero y cuando venían los cerdos pisoteaban todo en el barro primero y después comían. O sea, lo comían mezclado con barro. Ya, evidente, a los segundos no se distinguía más nada de lo que le habían llevado, ¿no? Y así comían. Bueno, esta imagen que hablaba Jesús, no Ujú. tiréis margaritas a los cerdos. O sea, ¿cuál sería el sentido traducido o traído a esto que hablo yo? Estamos en una escuela y hay aulas. ¿Cuál es el sentido? Que alguien que está en sexto grado intente hacerle entender al que está en primero lo que él puede ver con claridad. Si el que está en primero todavía no llega a comprender lo que está pasando en el grado en el que se encuentra, todavía no se sabe llevar bien con sus compañeros, todavía no acepta todo lo que el maestro le dice porque lo cuestiona, porque le dice, no, yo no pienso de la misma forma, porque para mí las cosas son como yo elijo verlas. Entonces, el que está en un grado más avanzado tiene que entender que hay otros que no están tan avanzados como él, pero a la vez también tiene que saber que hay otros que están más avanzados que él. Entonces, hay que aceptar con humildad lo que somos. Todo esto siempre nos está hablando del equilibrio, ¿no? Es decir, el equilibrio es a la vez humildad. Y la humildad inicia por asumir todo lo que somos. No solo buscar aquellas cosas que queremos compartir, que serán nuestras virtudes, y ocultar nuestros defectos y nuestros errores que no queremos que los demás sepan. Porque podremos ocultarlo de los demás y manejarlo interiormente, pero hay que manejarlo. No podemos ignorarlo, ¿no? No se resuelven los problemas porque los ignoramos. Los problemas no se resuelven porque somos positivos. Las cosas no salen bien porque las deseamos. Las cosas salen bien cuando hacemos todo lo que debemos hacer para que salgan bien. Y para hacer todo lo que debemos hacer, cuanto más claridad tengamos de lo que tenemos que hacer, mejor. ¿Y cómo se obtiene la claridad si no es estudiando, ¿no? Al problema en sí y cómo enfocarnos en él o cómo abordarlo. Entonces siempre es estudio. No se olviden, si ustedes comparten esto, que estamos en una escuela, las 24 horas del día estamos en la escuela. Ujú. No solo cuando vamos a trabajar, que no nos gusta trabajar, entonces, bueno, vamos a tomarlo como que es la escuela, después cuando volvemos a casa ya no es la escuela. No, siempre es la escuela. Ujú. Es la escuela en los momentos que no me agradan y es la escuela en los momentos que me agradan. Es la escuela en los momentos de silencio en donde me aturde ese silencio, ¿no?
Fíjense ustedes, la persona, cómo intentan ocultar la voz de su conciencia que los llama a prestar atención a los valores superiores del ser, que intentan aturdirse con ruidos. Por eso están trabajando, lamentándose del trabajo que tienen que hacer 350 días del año, y cuando tienen 15 para irse de descanso van a la playa donde hay 2 millones de personas haciendo unos ruidos. Entonces, Sí, sí. no conocen. Bueno, Dios se expresa en el silencio, eso se dice en el cielo. Ujú. Cuando yo decido hacer silencio, porque soy el que tiene libre albedrío, es que entonces le concedo a Dios la palabra. Pero si yo no paro de hacer ruido, de vivir atormentado, dejándome llevar por los vientos que soplan de aquí para allá, y no pongo un rumbo fijo en mi vida, difícilmente Dios me puede ayudar, porque ni siquiera yo sé qué es lo que quiero de mi vida, ¿no? Claro, y mira que es hermoso poder experimentar esa metáfora del colegio de la vida y que estamos siempre en el colegio aprendiendo, estamos siempre en clasecita y hay unas materias que nos gustan más y por supuesto que también hay recreo, pero si yo estoy con la información que tengo en ese momento de mi escuela gestionando alguna situación, mi resultado me hablará si esa es la información que debo aprender o debo aprender otra, pero no quedarnos con un resultado desde el ego sin avanzar, porque realmente lo que venimos es aprender y el resultado es armonía. Si aún no hay un resultado de armonía es porque nos falta algo por aprender. Totalmente. Y una de las cosas que venimos a aprender, y eso es algo que hay que aprender a entenderlo cada vez con más profundidad desde el inicio de la escuela, es decir, desde el kinder o inclusive desde antes de entrar en la escuela, si se quiere, todavía muy niño jugando, en todo momento algo que vinimos a aprender es a dar, a compartir. No es solo tomar en la vida, no es solo recibir Ujú. enseñanza, es también compartir lo aprendido, ¿no? Acá vuelvo a citar, que en muchas ocasiones lo hago porque me parece, no sé, que resume el amor de Dios plenamente esta frase, pero de San Francisco de Asís, ¿no? Él dice, lo único que te has de llevar de esta vida es todo lo que has dado. Ay, hermoso. Entonces, eh, venimos a aprender a dar también, porque ¿cómo se forma un maestro? Enseñando, es decir, va enseñando mientras es a un discípulo que está aprendiendo, pero también se va dando cuenta al saber valorar lo que recibe, que es un valor común, es decir, es un valor para todo espíritu. Entonces, también voy aprendiendo a dar y a compartir. No es solo lo que en el aula me están enseñando quien me da la enseñanza o la situación, sino también es qué necesitan los demás, mis compañeros de escuela, ¿no? Y cómo los puedo ayudar. A ver, lo hacemos, a las personas que estudian suelen hacer eso, se juntan y se reúnen y se ayudan mutuamente, ¿no? Aquel que tal vez va un poco más retrasado o le cuesta un poquitito más sacar las cosas adelante, Ujú. lo ayuda a aquel que ha podido alcanzarlo, tener más claridad. Bueno, entonces, ¿cómo vamos aprendiendo a ser maestros si no es enseñando y compartiendo lo que tenemos? ¿No? Entonces, claro, ¿qué es lo valioso en los cielos? Todo lo que tiene que ver con la compasión, ¿no? Sentir a la vida toda como parte de uno, o uno parte de toda esa vida. Y entonces, ¿qué puedo hacer por ella? ¿Qué puedo hacer por esta vida, no? ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? No, dame luz, Ujú. dame paz, tráeme paciencia, es decir, pero vivo pidiéndole a Dios como fuera el genio de una lámpara, pero es que Sí, sí. fíjense que la mayor parte de las cosas que les pedimos a Dios, ¿cuándo han pensado que Dios no la quiere para nosotros? ¿Cómo Dios no va a querer luz, no va a querer paz, no va a querer armonía, no va a querer amor, no va a querer silencio? Wow. Quiere todo eso, pero somos nosotros que buscamos las situaciones en donde nos alejamos de todo esto, ¿no? Entonces,
entonces digo, Señor, dame paz, dame silencio, ayúdame a encontrar el silencio interior. Gracias Dios por haberme escuchado. Y entonces ahora me voy a bailar con mis compañeros esta noche. Pero bueno, por eso digo, pedimos cosas a veces, pero nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer para que esas cosas lleguen también, ¿no? Porque lógico. Y tomen en cuenta esto sobre lo que estoy diciendo. Tenemos libre albedrío. Dios no es un sirviente nuestro que nos va a dar lo que a nosotros se nos antoje y nos parezca que necesitamos. Él quiere lo mejor, pero lo mejor para nosotros no siempre es lo que nosotros queremos Ujú. para nosotros. Porque muchas veces lo que queremos para nosotros son cosas que se nos antojan en el momento como valiosas e importantes. Tal vez con el tiempo nos damos cuenta que no lo eran, pero el tiempo ya pasó y entonces no podemos volver atrás y por ahí recién ahí entenderemos. Pero ¿cuánto tiempo perdimos por estar tan atentos a nuestros deseos y a esos impulsos, como digo, los vientos que soplan y nos dejan llevar y nosotros disfrutamos el momento, pero no es para disfrutar que el viento nos lleva de acá para allá. Tenemos que tener en claro a dónde vamos. Entonces, poner todas las fuerzas en eso. Y entonces, lo que nunca hay que perder de vista, que ya también lo he dicho en otros momentos, ¿no? La vida que tenemos es el camino por donde hay que transitar como espíritus. La vida es el camino. Y la vida vivida con amor es el camino que nos conduce a Dios. Entonces, lo que nos acerca a Dios, a todos en este planeta que caminamos por la vida, es poner amor en todo lo que hacemos, no solo en lo que nos conviene y nos resulta fácil, porque eso ya lo sabemos y la humanidad lo viene haciendo porque es algo que parece caer de maduro que hay que hacer. Pero vamos más allá, es decir, si siempre nos quedamos en lo mismo, nunca trascendemos. Si siempre me quedo en lo mismo, en el lugar cómodo, conocido, porque ahí me siento bien, es como dentro del aula estar buscando siempre recibir la misma lección. Si yo acudo al maestro a que me vuelva a decir lo que ya sé y de esa manera entonces digo, yo ya eso lo sabía, así que soy inteligente como el maestro. Quedan muchas cosas por aprender. Entonces, ¿qué es lo que me demora? Bueno, el estar buscando para el ego muchas veces. Entonces, hay que trascender estas barreras y estos límites que el ego tiene. El ego no es malo, pero tiene sus límites. Entonces, el espíritu debe ir y ver más allá del ego. Entonces, hay un ego inferior, un yo inferior, hay un yo superior. Entonces, ¿qué creen que es la diferencia? ¿Simplemente un término, inferior y superior? El inferior es para que nos podamos mover y conocer y ser el individuo que somos dentro de estos mundos materiales. Pero el yo superior seguimos siendo desde nuestra individualidad seres que están pudiendo moverse y con intención y con claridad y con definición, con dedicación en esos planos superiores, en donde cuando empezamos a ver aquello y a conectar y a entender aquello, lo vamos incorporando a nuestra vida. Siempre que el cielo da enseñanza, la deposita en el corazón. Si un maestro le enseña a un discípulo en la tierra y le habla a su oído, es prácticamente imposible, salvo que él tenga un trabajo muy profundo y elevado interno, pero casi imposible que no atraviese su mente lo Sí, que le sí, dijeron. Y sí. entonces, ¿y qué me quiso decir el maestro con esto? Para mí lo que él intentó decirme es tal. Y entonces empieza a haber una interpretación de lo que quiso decir. Y voy a tratar de alcanzar aquello que yo interpreté. El cielo deposita en el corazón para que la persona que serene su mente pueda extraer del corazón el conocimiento y lo encuentre ahí de una manera pura. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no es lo mismo escuchar maestro desde el yo inferior que escuchar desde el yo superior. ¿Por qué? Porque ahí conozco de ese mecanismo. Y cuando lo conozco en el yo superior es porque trascendí el inferior.
Entonces, desde el yo inferior puedo hacer el mismo proceso y mecanismo. ¿Por qué? Porque está ordenado y está bajo control y no gobierna, no está sentado en el trono de Dios el ego, ¿no? Es decir, lo tengo a Dios como debe ser. Es decir, la divinidad, la pureza, la fuente, el origen, ¿no? La fuente de toda pureza y de toda vida. Eso está en el trono, en el corazón, ¿no? En lugar destacado. Entonces, cuando tengo que escuchar y tengo que reflexionar, ahí pongo mi atención. Pero cuando no tengo estas cosas claras, son pensamientos que van y vienen, y sobre todo son los pensamientos de las distintas expresiones del ego en uno, ¿no? Conocen los pecados capitales, la ira, la lujuria, la pereza, la vanidad, la avaricia. Bueno, cada uno de ellos son distintas expresiones del ego, entonces se van turnando. Si prestamos atención con humildad a nuestra vida, vamos a ir viendo cómo va cambiando el reinado a través nuestro, ¿no? Porque, claro, salgo de la paz interior y de repente puedo entrar en la ira por algo que ha pasado y de repente mientras estoy en la ira aparece ante mis ojos algo que siempre deseé y ahora está ahí al alcance de mi mano, así que viene la avaricia. Bueno, así vivimos por no tener un rumbo claro que seguir cayendo ante la tentación. Ningún tentador tiene fuerza. Esto entiéndanlo, asúmanlo, entiendan. El tentador no tiene fuerza. Es mi debilidad lo que le da fuerza a la tentación. Porque cuando alguien viene a tentarme con algo, es tentación cuando lo deseo, aún en lo oculto, en lo secreto o en lo íntimo. Si yo no lo deseo, no es tentación. Bueno, me alegro que me lo ofrezca, pero no lo necesito. No me tienta y no voy a caer. Pero para que no me tiente, tengo que entender que no lo necesito. Ajá. Entonces, si no lo necesito, no lo ambiciono. Y si alguien lo ofrece o se regala, no lo voy a tomar porque se regale. Entonces Jesús decía, al tentador hay que hacerlo caer tantas veces como a tentarnos viene. Bueno, pero para hacerlo caer tantas veces es estudio, Sí. ¿no? Entonces entender, hay mucho en la vida, hay de todo, para todos, pero no todo es para todos. Hay de todo para todos y cada quien tiene que saber qué es lo suyo y solo eso tomar. Es la única manera de poder llegar a entender lo que es ser justos. Y ahí se cumple también, digamos, como ese estado de equilibrio en el que funciona como en el despertar espiritual, lo contrario, ¿no? Suelto y llega, porque ya no lo necesito y lo puedo disfrutar sin poseerlo. Cuando hablamos de pedirle a Dios, es cierto, o sea, es ver que Él no está pensando en si quieres algo material, por ejemplo, un carro pequeño o un carro grande. Para Él es lo mismo porque es el dueño de todo, absoluto. Pero ahí es donde yo me estoy haciendo correspondiente a qué, con mi proceso material. Entonces, cambiando, digamos, ese concepto de realmente a lo que venimos a este plano terrenal, cambia también ese pensamiento de que solo soy materia. Y ese equilibrio es el que me lleva de verdad a disfrutar ya ese momento de recreo. Claro, claro. Y bueno, volviendo entonces, justamente has tocado lo que es el tema de hoy, ¿no? El equilibrio. Ese equilibrio lo tenemos que conseguir nosotros. El caminante tiene que conseguir el equilibrio, el que sostiene la balanza, y tiene que ser, la justicia sostiene la balanza. Solo la justicia puede traer equilibrio. Y la justicia es posible de alcanzar cuando entiendo lo que es ser justo y no me voy hacia los extremos. Entonces, esto que decía recién, no es que porque hay de todo, yo deseo mucho de lo que hay cuando en realidad no lo necesito. Entonces, a ver, a ver, un poco hacemos este ejercicio la mayoría de las personas. ¿Cuántas veces vamos al mercado a hacer nuestras compras y vemos tantas cosas que nos detenemos mucho a ver cosas que en realidad no fuimos a comprar?
pero pensamos, ¿me podrá servir? ¿Cómo me gustaría tenerlo, saborearlo? Pero no, no puedo porque tengo que cuidar, porque tengo la moneda necesaria. Y entonces, ¿qué es lo que necesito? A ver, bueno, necesito azúcar, voy a ir a buscar azúcar. Pero si yo voy al mercado donde hay de todo para todos, con una lista, ¿Lista? Sí, sí. voy a donde tengo que ir a buscar lo que necesito y tomo solo lo que necesito. Ajá. Pero si me quedo ahí dando vuelta y deseando tantas cosas que me podrían ser útiles, que me imagino teniéndolas, lo que disfrutaría, o cómo le mostraría a mi vecino que tengo lo que no puede tener, no sé, esas cosas, es decir, es en donde nos enredamos y nos Sí. confundimos y pensamos que como eso se da tan comúnmente, tiene que ser natural. Entonces, como es natural, no lo podemos batallar, no lo podemos combatir, no lo podemos evitar, ¿no? Está en nuestra naturaleza, decimos. Es que en la naturaleza hay muchas cosas que no deberían de estar y nosotros vinimos a poner orden en la naturaleza. Por eso estamos en la escuela, para aprender a que tiene que haber un orden. Si no conocemos del orden de la naturaleza, es en donde la naturaleza se nos puede poner muchas veces en contra. O nosotros, por no conocer del orden natural, es en donde nos ponemos a veces en enemigos de la naturaleza, porque estamos haciendo cosas que pensamos que le hace bien y terminamos haciéndole mal. Me viene a la cabeza, estoy asociando con habiendo visto con mis hijos hace años ya una película esta tan hermosa, Buscando a Nemo, de Disney, que en un momento está este pececito, que es Nemo, el protagonista, muchos lo habrán visto, nadando en el arrecife y desafiando un poco a sus padres, porque debe hacer la experiencia de ir a un lugar que tenía como prohibido, pero en definitiva se fue a ese lugar fuera de la vista de su padre. ¿No? Y entonces aparece un buceador, estas personas que nadan en los arrecifes, y lo toma en una bolsa al pececito y se lo lleva. Pero el relato del buceador, del ser humano, después dice, pobrecito, lo encontré pidiendo por su vida, peleando por su vida en el arrecife. Es como él vio, quiso ver lo que hizo, pero en realidad para protegerlo se lo llevó, lo sacó del océano para llevarlo a una pecera en su consultorio, porque él era dentista. Pero digo, ¿cómo nos hacemos películas a veces y le Sí. damos la interpretación que queremos? Entonces, desde el punto de vista humano, él pareció muy compasivo, no estaba peleando por su vida y lo rescaté. No, estaba nadando el pececito, Sí. no estaba peleando por su vida. Pero digo, tenemos que aprender a ver y a entender bien las cosas. Ahora, bueno, habrá personas que podrán ver que hay que respetar la vida de cada uno de ellos en su hábitat y habrá otras personas que tendrán ese pensamiento. Todo es de respetar, porque como digo, hay distintos grados. Entonces podemos convivir los distintos grados donde sacamos la competitividad, la violencia, la agresión, el querer sobresalir. ¿Dónde se llevan mejor muchas veces los alumnos, aún con sus distintos grados de conciencia y de desarrollo? En el recreo, porque ahí no está la tensión de tener que estar asumiendo a veces un personaje en un asiento ante una pizarra o ante un profesor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí están distendidos y están más relajados, porque están tomando la vida de una manera distinta, están pensando en disfrutar, en ser alegres, en ser felices, pero el recreo es el lugar en donde tenemos que poner en práctica lo que aprendemos dentro del aula. No es el lugar donde nos podemos olvidar de lo que aprendimos. Ujú. Entonces, Total. tenemos que tener siempre presente lo que aprendemos y sobre todo, más cuando estamos en el recreo. El recreo no es desconectarse de lo que pasa ahí dentro del estudio, es tenerlo más presente que nunca, porque es que lo que aprendemos dentro del aula es para que lo traslademos a nuestra vida personal o ciudadana, ¿no? Aquí estoy mostrando en pantalla, en este momento, Preludio de una nueva vida, nuestro hermoso regalo, libro escrito por nuestro
amoroso maestro Daniel Ferminades. Entonces, ustedes pueden adquirirlo también siguiendo la cuenta de Impulso de una Nueva Vida. O sea, cliccito acá para que pregunten cómo pueden acceder a él. Esta es digamos, como la muestra que se descarga acá para que ustedes sepan. La inversión, por ejemplo, en Colombia, pues se muestran pesos colombianos, 39.900. Este regalazo por este valor simbólico. Y precisamente este tema que hablamos hoy, equilibrio entre materia y espíritu, es uno de los tantos temas que están en este libro de nuestro maestro Daniel Ferminades, Preludio de una nueva vida. Así que ahí les dejo pues la inquietud para que personas que quieran ampliar sobre estos temas amorosos que nos ofrece nuestro maestro, pues entonces entren a su perfil en este momento y ahorita pues se ponen en contacto con el equipo para que puedan adquirir este maravilloso regalo que hoy ya está totalmente disponible, maestro, ¿cierto? Sí, 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 es un ebook, Uh -huh. entonces hay distintas plataformas. Amazon, entiendo, es una de ellas, que por ejemplo lo tienen ahí a disposición. Bueno, sí, en cada país, en cada lugar tiene un valor que se da con la moneda Sí. local. Pero sí, estamos obligados a que tenga un valor, porque nosotros no solemos cobrar nada, pero porque todas las plataformas tienen que ponerles un valor. Entonces, bueno, ese valor que se Y además, puso, maestro, hay que decirlo, o sea, el dinero es energía y la persona que le corresponde tendrá el valor para invertir en este regalo tan maravilloso. Es que solamente les voy a leer como un par de títulos a ver si resuena con ustedes. Ponen ahí si les gusta o no. Eh, Primera parte, hay algo más allá de lo que vemos. Equilibrio entre materia y espíritu, que fue el tema que elegí hoy. La ley. Nuestra labor en el universo. ¿Quién no quiere saber eso? ¿Ah? El camino interior, por favor. ¿Cómo comenzar el cambio? Enfrentar el temor. Hoy, en este momento de la vida, en este cambio, hay muchas personas que están en resistencia, creyendo que estamos en un momento muy difícil, ¿no? Estamos en una clase de esas que nos llevan al siguiente nivel. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos todo esto, estas situaciones ya no son para nosotros una situación de resistencia, sino de con qué información gestiono esto que está sucediendo. Entonces ahí nosotros vamos a empezar a trabajar, a transformar ese miedo y ese temor, pero ¿con qué? Con nueva información. Pues esta puede ser una. Renunciar a la voluntad, voluntad a un ego. El otro como espejo, ese me encanta. Con ese maestro yo, mejor dicho, cambié muchísimos resultados porque cada vez que veía a alguien, yo decía, es un negocio para mí ver solo la luz, porque el otro es mi reflejo. Entonces, en lo que veía de sombra me quedaba calladita y lo trabajaba en mí. Y lo que veo en luz sí lo comparto y digo y eso es lo que me alimenta, pero el otro es mi espejo, es una proyección totalmente. En la segunda parte aprendí a callar. ¡Wow! El Cristo interno, uff, poderosísimo. El cielo, ay Dios mío, la tarea del ángel, la irradiación. Mejor dicho, una maestría con este libro poderoso. Así, maestro, que nos faltan muchos likes para hablar de los otros temas. Le voy a decir a Adelita. tenemos para rato. Gracias, maestro, por este espacio, a todas las personas que se conectaron. Gracias a todos los que sienten que este espacio... Ay, me jalé aquí el cabello con el iPad, veo. Saludos a todas las personas que de verdad en este momento sienten que recibieron de verdad un mensajito que pueden poner en práctica para experimentar realmente ese equilibrio entre la materia y el espíritu y compartirlo con otras personas. Maestro, para cerrar, el hecho de que encontremos un equilibrio un día puede ser que otro día no, pero el proceso es, entre más días llegue a ese equilibrio, pues perfecto, pero los días que no, también los agradezco. Exacto, exacto. Más concentrarnos en ver cómo abordar cada cosa desde el espíritu que en pensar
solo en lo que vamos a obtener materialmente. Entonces, cuando pienso en cómo espiritualmente podría llevar esto de mejor manera para que todos los que sean tocados por esta obra se beneficien, me va a ayudar a encontrar más espíritu, porque, sí, más equilibrio, perdón, porque le dedico más tiempo al espíritu. Entonces, no solo pensar y ver lo que yo voy a obtener, sino lo que puedo dar, porque fíjense que es un intercambio, ¿no? Si todos en la vida estamos solo tomando y nadie entrega, en algún momento no habrá que tomar o que poder obtener. Entonces, tenemos que dar para poder recibir. Entonces, bueno, centrarnos más en dar. ¿Qué es lo bueno que tengo para dar? Bueno, si me concentro en lo bueno que tengo para dar, seguro que obtendré lo merecido, lo que pueda necesitar. Y aun si no lo necesito, porque ya lo poseo, tendré un extra para poder dar y compartir al que no tiene y no ha podido alcanzar por sí mismo. Pero bueno, encontrar la manera de tener equilibrio depende de nosotros, ¿no? Que podamos hacerlo. No es que solo va a llegar un día porque simplemente lo estamos esperando. Es práctica. El que camina por la cuerda que le llamamos la cuerda floja, bueno, se va practicando y con el tiempo lo consigue. Y vieron que las cosas que hacen, ¿no? Cruzan cañones caminando, no de un extremo al otro, en alturas enormes. Uno no, a veces no puede caminar recto en un suelo nivelado. Eh, es posible, con esfuerzo, con dedicación. Ujú. Así es, como la materia más difícil del colegio. Con esfuerzo y con dedicación se te vuelve la materia que siempre sacas buena nota, pero también hace parte de nuestra voluntad. Gracias, maestro, por inspirarnos. Daniel Ferminaves, @impulso de una nueva vida. Ustedes lo pueden seguir aquí en la flechita que está acá. Si están viendo la grabación, también queda en los dos perfiles y en mi canal de YouTube si lo están viendo. Entonces vayan a Instagram a Impulso de una nueva vida, pero también ahí van a conseguir más información del libro Preludio de una nueva vida, es el nombre, lo estaban preguntando por acá. Y de los otros libros del maestro Daniel. Así que a seguirle, a no perderse nada de todo su contenido. Y bueno, estaremos nuevamente más adelante compartiendo. Gracias, maestro, que tenga un excelente día y gracias por todo ese amor y sabiduría que hoy nos compartió. Gracias, Liliana. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias. Un abrazo. Chao, chao.